Colosenses capítulo 1, nos toca ver desde el versículo 9 hasta el verso 14. Versículo 9 al verso 14, aunque vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Antes oramos al Señor rogando su dirección. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, una vez más nos dirigimos delante de su presencia. Dios mío, para agradecerle la grande misericordia que usted ha tenido para con nosotros. Gracias, Padre, porque usted ha sido bueno y porque nos permite estar aprendiendo de su palabra en esta tarde. Le rogamos su dirección y que su Espíritu Santo pueda acompañarnos durante todo el estudio. Le alabamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 3 en adelante hasta el verso 14, aunque veremos desde el verso 9. Dice la palabra del Señor: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Jesucristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Hemos visto hasta ahí, hasta la semana pasada, que la iglesia de Colosenses, o la iglesia que estaba en Colosas, no la fundó el apóstol Pablo directamente, sino que un hombre llamado Epafras fue el fundador de aquella iglesia, probablemente ganado por el apóstol Pablo, ¿cierto?, para Cristo. Él fue en Éfeso, fue ganado para Cristo, y fue a su tierra natal, ¿cierto?, a Colosas, y levantó aquella iglesia, y probablemente también la de la Odisea, ¿ya? Ese era el contexto en el cual nos encontrábamos. Entonces vimos también en la introducción, en el primer sermón, que habían tres corrientes doctrinales falsas, las cuales podían estar atacando en este momento a la iglesia de Colosas. Era el ascetismo, ¿cierto?, un misticismo que había ahí también entre los griegos, y también el judaísmo, ¿cierto? Son aquellas tres doctrinas falsas, corrientes doctrinales falsas que estaban surgiendo y que estaban atacando a la iglesia que estaba en Colosas. Es por ello que Epafras viaja 2.200 kilómetros desde Colosas hasta Roma para ir a hacerle saber estas cosas al apóstol Pablo, para servirle, ¿cierto?, también a él, y también hacerle saber esto. Es entonces cuando Pablo escribe esta carta a los colosenses, advirtiéndoles acerca de estas falsas doctrinas y diciéndole que el que tiene a Cristo Jesús en su corazón, que tiene a Cristo Jesús en su vida, lo tiene absolutamente todo, ¿cierto? Y vimos aquella ecuación que aparece, que la usó un escritor, ¿cierto?, que es Cristo más todo, o sea, Cristo, nada más todo es igual a nada, pero Cristo más nada es igual a todo, ¿cierto? Usted no puede tener nada más que Cristo en su vida, pero teniendo a Cristo ya lo tiene todo. Amén. Entonces, eso es lo que le dice Pablo a los colosenses, que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios, ¿cierto? Que en Él lo tienen absolutamente todo. Y miren lo que dice el verso 9 en adelante, que son los versículos que hoy vamos a ver. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria al Señor por ello, amén. Él nos ha trasladado, eso no lo vamos a ver ahora. Hoy día vamos a ver, hablar acerca de la oración específicamente. Probablemente la próxima semana toquemos aquellos versículos finales, de versículo 12 al 14, pero es un gran versículo que nos dice que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos hizo aptos. Amén. En el versículo 12 dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y nos ha librado, hermanos míos, del príncipe de la potestad de las tinieblas, o sea, hablando del diablo, y nos trasladó. Mire qué grandes palabras usa.
Pablo aquí, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero el tema de hoy, hermano, que nos convoca hoy día es la oración. En estos tiempos, estamos nosotros en tiempos hoy día, donde la oración es lo menos cotizado dentro de la iglesia. ¿Y por qué quiero hablar hoy día de la oración? Porque aquí Pablo, en el versículo 9, nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, hablándole a los colosenses. En el versículo 3, del mismo capítulo, Pablo dice, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios. Y no solamente Pablo lo dice en esta carta, sino en muchas de las cartas, él habla acerca de la oración que él hacía por diferentes hermanos y por las diferentes iglesias que él había plantado directa e indirectamente. Amén. Entonces es algo muy importante, hermanos míos, hablar acerca de la oración dentro de este contexto del pasaje. Como les dije, estamos en tiempos donde la oración no es cotizada en la iglesia. A todos les gusta participar de actividades, a todos nos gusta, ¿cierto?, participar de actividades, a todos nos gusta participar de entretenciones, a todos nos gusta participar de viajes, ¿cierto?, pero no a todos les gusta orar. Y eso se ve reflejado. Las reuniones, se ve reflejado en las iglesias. Las reuniones de oración es donde menos hermanos participan. ¿Sabía eso? Siempre son el grupo más fiel, los hermanos que creen realmente en la oración, los más maduros, los que están participando en estas reuniones. Y hablo a nivel general, no solamente a nivel de nuestra iglesia, a nivel general de iglesias. Obviamente nosotros no somos la excepción. Cada domingo en la mañana nos estamos reuniendo a orar y es un grupo muy pequeño. Y no va creciendo, va disminuyendo. Porque, hermano, la oración no es cotizada dentro de la iglesia. Ha pasado a ser poco importante, lamentablemente, cuando debería ser la oración el pilar fundamental de la iglesia, el pilar que sostiene la iglesia y el pilar que sostiene a cada creyente, a cada cristiano. Todos buscan hoy día nuevas estrategias para implementar dentro de la iglesia. Todos quieren nuevos métodos de evangelismo, nuevos métodos para poder ganar gente, pero nadie quiere orar más para lograr el crecimiento espiritual que cada cristiano necesita. Lamentablemente, hermanos, en las iglesias hay mucho pragmatismo, mucha gente enfatizada, ¿cierto?, centrada en las actividades, en los programas dentro de la iglesia, pero poco en lo que realmente importa, la oración y la palabra de Dios. Eso es realmente lamentable. Hermanos míos, la iglesia no necesita nuevos mecanismos. La iglesia no necesita implementar nuevas cosas para poder crecer. La iglesia necesita hombres y mujeres que oren. Hombres y mujeres que estén dispuestos a comprometerse cada día, a dedicar un tiempo importante a la oración. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios hecho carne, hermanos, pasaba noches enteras orando. Noches enteras. Él habló en Lucas capítulo 18 una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pablo nos dice en otra de sus epístolas, ahí en los tesalonicenses, orad sin cesar. ¿Cierto? Les dice a los tesalonicenses, deben orar sin cesar. Entonces, hermano mío, la iglesia requiere con urgencia entender que la oración es la que lleva adelante la obra. La oración es la que lleva adelante la obra de Dios. La iglesia avanza de rodillas. Amén. La iglesia avanza de rodillas. Esa es la forma, hermanos, de poder crecer como iglesia. Y lo precioso de esto es que la oración es un misterio. La oración es un misterio. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano, dice la Biblia, y hace las cosas soberanamente, pero Él, de manera misteriosa, ¿cierto?, actúa cuando la iglesia ora, cuando los creyentes oran. Se remueve el cielo a través de la oración. Ahora un hombre dijo, Martín Lutero, él dijo, la oración no es para cambiar los planes de Dios, sino para descansar en su soberana voluntad. Es algo doble ahí lo que sucede a través de la oración. Nosotros como hijos de Dios, al orar, descansamos, ¿cierto?, en la soberana voluntad de Dios. No es que a través de nuestra oración se van a cambiar los planes de Dios. Dios actúa soberanamente.
Pero también Dios actúa a través de la oración y eso es algo que nosotros no podemos unir, ¿cierto? Y no podemos entender. Entonces es un gran misterio, un precioso misterio, lo que es realmente la oración y algo sumamente importante para los creyentes. Hoy no cotizado dentro de las iglesias, pero muy, muy importante la oración. Y de eso es lo que hablaremos hoy, hermanos míos, en base a este pasaje, específicamente la oración de Pablo a los colosenses desde el versículo 9 en adelante. Mire, leamos nuevamente el verso 9, por favor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, está hablando de Pablo y sus colaboradores, desde el día que Epafras, ¿cierto?, fue a comunicarles el crecimiento y el testimonio que tenían los colosenses. Recuerdan que Pablo en el verso 3, y lo vimos la semana pasada, versículo 4, dice, habiendo oído a través de Epafras, ¿cierto?, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, estos hombres tenían buen testimonio. Pablo no les conocía, no le había visto cara a cara todavía, sino que había escuchado solamente hablar de ellos, ¿cierto?, por el testimonio de Epafras. Epafras había viajado para contarle a Pablo cómo estaban los colosenses y qué peligros también había en esta ciudad griega, ¿cierto?, ubicada en la provincia de Frigia. Entonces dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Hermanos, miren lo que dice Pablo. No cesamos de orar y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces Pablo, hermanos míos, desde el día que oyó, comenzó a aumentar, a crecer su oración, ¿cierto?, en cuanto a calidad y cantidad por los colosenses. Quizás Pablo, antes de escuchar, de haber oído de ellos por Epafras, ¿cierto?, y de los peligros que podía tener ahí la iglesia en Colosas, él oraba por ellos, pero no tan constantemente, ¿cierto?, como lo hace después que él oye lo que estaba aconteciendo en aquel lugar. Por eso dice, después que lo oímos, no cesamos de orar. Entonces, vemos el ejemplo de Pablo aquí. Él entendía que los colosenses necesitaban de sus oraciones. Así, hermanos, como cada uno de los creyentes necesitamos las oraciones de los otros creyentes. La Biblia nos manda a orar los unos por los otros. ¿Cuándo fue la última vez, hermano mío, que usted y yo oramos por todos nuestros hermanos? Por lo menos de esta iglesia, de nuestra iglesia, que es la prioridad en la oración, ¿cierto? Debemos orar mucho más que por nuestra iglesia. La Biblia nos llama a orar, ¿cierto?, por los demás hermanos en Cristo, por las demás iglesias, por los reyes y los que están en eminencia, y también, o sea, nuestras autoridades. También debemos orar. Por las personas que no conocen al Señor debemos orar. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted oró por otros creyentes? Por su hermano en Cristo. Y Pablo entendía esta necesidad de la oración. Entendía este misterio. ¿Cierto? Pablo hablaba en sus cartas de la soberanía de Dios, pero también enfatizaba mucho la oración. Como les dije, Cristo habló de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de orar. Enseñó a sus discípulos a orar. Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Cristo le dejó un modelo de oración, del cual usted y yo también podemos aprender. No es para repetirlo tal cual como Cristo lo oró, sino que Él nos dejó parámetros para nosotros aprender a orar. Nos dejó alabanzas a Dios, gratitud, peticiones, etc. Usted puede verlo ahí en la oración modelo. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo era un hombre que invertía tiempo en la oración por los colosenses. Y no solo por ellos, sino también por todos los creyentes, por las iglesias que él había fundado, ¿cierto? Y por las que había fundado también indirectamente, como les dije antes. Él creía que Dios obraba a través de la oración. Muchas veces aún nuestras oraciones se vuelven un ritual. Oramos, ¿por qué? Porque tenemos que orar, porque estamos acostumbrados a orar ciertos ratitos del día. No, hermano, nosotros tenemos que orar creyendo que la oración, ¿cierto?, es poderosa, que la oración remueve el cielo. Cristo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
Dijo en otro pasaje, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración eficaz del justo, dice Santiago, puede mucho. Entonces hay poder en la oración. Y vemos el énfasis que le da Pablo en este pasaje, y no solamente en este pasaje, sino en muchas de las cartas que él escribió. Yo les pido que me acompañen a algunas de las cartas para ver lo importante que era la oración para Pablo. Romanos capítulo 1, por ejemplo. Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos 1.9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros. ¿Qué dice, hermanos? Siempre en mis oraciones. Se da cuenta que Pablo no solamente oraba por los colosenses, sino también oraba por los romanos, por la iglesia que estaba en Roma, que probablemente tampoco él había visitado, que no conocía. Hermano, usted no tiene que conocer a alguien para orar por él. Debemos orar por nuestros hermanos, aún por los que no conocemos. Hay tantos hermanos pasando aflicción en muchos países donde son perseguidos por ser creyentes y no les conocemos, pero no por eso no podemos orar por ellos. Debemos invertir un tiempo en orar por aquellos hermanos que están pasando necesidad en otros lugares del mundo. Segunda a los Corintios, capítulo 13. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 9. Segunda a los Corintios 13, 9 dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos, dice Pablo, por vuestra perfección. O sea, había una oración de Pablo por los corintios también. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios 1, versos 15 y 16. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Se da cuenta que vamos acumulando ya iglesias? Oraba por los romanos, oraba por los corintios, ¿cierto? Oraba por los efesios, oraba por los colosenses. Y mire también Filipenses, capítulo 1. Y en muchos de estos pasajes está diciendo Pablo de que sin cesar, ¿cierto? Hago mención de vosotros en mis oraciones. Filipenses capítulo 1, versos 3 y 4. También dice Pablo aquí, obviamente para los que no saben, Pablo es el escritor de todas estas cartas. Dice, verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. También primero a los Tesalonicenses, capítulo 1. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermanos, de cómo Pablo le da importancia a la oración en sus cartas? Y de cómo él menciona de que él oraba por todas estas iglesias. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo Pablo a diario necesitaba para orar por todos estos hermanos? ¿Cuánto? Mucho tiempo él invertía en la oración. A veces pensamos que 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, hermano, es mucho orar. No, necesitamos pasar tiempo de calidad y una buena cantidad también. Algunos dicen, no, lo importante es la calidad, no la cantidad. No, también es importante la cantidad. Debemos pasar una buena cantidad de calidad en oración. Un buen tiempo orando. Pablo sabía, hermanos míos, lo importante que era la oración para los cristianos, para la iglesia en general. Es por eso si él no podía visitarlos, él decía, yo estoy orando por ustedes.
Mi corazón está con ustedes. Mi mente está con ustedes cada vez que oro y ruego para que Dios les guarde cada necesidad. Para que Dios les ayude en problemas que puedan estar sucediendo. Orando por vuestra santidad, por vuestra perfección, le dice a los corintios. Entonces, hermanos, la oración es muy importante. Y solamente son versículos, nombramos versículos donde Pablo le habla a las iglesias de cómo él oraba por ellos. Pero si nombramos, comenzamos a ver todos los versículos que hablan acerca de la oración, hermanos, son muchísimos. Son muchísimos. Y Pablo sabía de esto. También él dice en Efesios, si usted puede ir a ese pasaje en Efesios capítulo 6, versículo 18, él dice que la oración también era importante para que Dios abriera puertas para la predicación del Evangelio. Efesios capítulo 6, verso 18, dice, orando. ¿Están ahí? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. O sea, Pablo le dice, oren en todo tiempo, pero también oren por mí. A los efesios, oren por mí, para que yo pueda dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Para que cuando yo abra mi boca, ¿cierto?, no hable mis palabras, sino la palabra de Dios pueda ser expuesta. Pablo sabía, hermanos, que en nuestras capacidades nosotros no podemos servir a Dios como Él merece. Necesitamos de las oraciones. Necesitamos de la gracia de Dios. La oración es para solicitar la gracia de Dios sobre nuestra vida, para que Él nos ayude a seguir en su camino, para que Él nos ayude a ser fieles a Él en todo lo que Él nos mande, aún en la predicación del Evangelio. Yo necesito de sus oraciones para que Dios me dé la gracia para poder exponer cada jueves, cada domingo, ¿cierto?, la palabra de Dios. Entonces, el Dios soberano obra a través de la oración y el creyente descansa en el poder de Dios, ¿cierto?, en la soberanía de Dios cuando Él ora. Entonces, hermanos, con esto quiero decirles que nosotros debemos meditar en cuánto tiempo y en cómo nosotros oramos, cuánto tiempo invertimos en la oración. Y si ese tiempo es de calidad o no lo es. Porque es muy importante. Cada batalla, hermanos míos, se gana de rodillas. Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores, en uno de sus sermones, él dijo, pide a Dios te conceda este año ser santo, humilde, celoso y paciente. Ten una comunión más íntima con Cristo y entra más frecuentemente en el banquete de su amor. Pídele, dijo él, que te haga un ejemplo y una bendición a otros y que te ayude a vivir más para la gloria del Maestro. La divisa de este año debe ser perseverar en la oración. ¿Quiere crecer en la gracia del Señor? ¿Quiere crecer, hermano mío, en el conocimiento de Dios? ¿Quiere crecer en la vida cristiana? Comience a orar más. Porque si no, usted está estancado. Es imposible que un creyente crezca si no pasa tiempo, hermanos, de rodillas. Si no pasa tiempo en oración. La oración es muy importante para el sostenimiento de la vida espiritual de cada uno. Usted debe orar por gracia para su vida. Usted debe orar para que Dios le guarde del mal, para que Dios le guarde de tentación. Eso dijo Cristo en su oración modelo. Y guárdanos del mal, del maligno. Y no solamente por nosotros, sino también por nuestros hermanos, por la iglesia. Para que Dios guarde a la iglesia del maligno. Para que Dios nos libre de tentación. Debe ser nuestra oración a diario. Ahora, Pablo oraba por los colosenses. Pero ¿cuál era esa oración? ¿Qué pedía Pablo dentro de estas oraciones que él hacía? Versículos 9 al 12. Y hermanos, las necesidades de oración que tenían los colosenses o las peticiones que Pablo hacía por los colosenses a Dios
son las mismas necesidades que nosotros tenemos hoy día. No han cambiado, no han variado. Dice verso 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Y miren lo que dice ahora, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermanos míos, lo que Pablo pide por los colosenses son 4 cosas específicamente. Número 1, que sean llenos del conocimiento de su voluntad, dice el verso 9, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que anden como es digno del Señor, ¿cierto? ¿Qué significa andar como es digno del Señor? Agradándole en todo, dice, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Cosa muy importante. 3, fortalecidos, o que se fortalezcan los colosenses con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La palabra longanimidad es un sinónimo de perseverancia. Amén. Y 4, con gozo, o que tengan gozo en su vida, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia. Hermanos, esto nos dice, lo que Pablo pide por los colosenses, nos dice que la fe no descansa en la ignorancia. Muchas personas, lamentablemente, dicen, ¿cierto?, que los que tienen fe o participan en una iglesia son ignorantes. Déjeme decirle que nuestra fe, y ese debe ser un objetivo en su vida, una meta en su vida, su fe no debe descansar en la ignorancia, sino en el conocimiento. Hoy día, lamentablemente, muchas iglesias y muchos pastores le hacen culto a la ignorancia. Hermanos, la Biblia habla, y Pablo está hablando aquí, que nosotros debemos crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su voluntad. Y esa voluntad está revelada únicamente en su palabra. Muchos dicen que el conocimiento es dañino, ¿cierto? Usan mal ese texto en 1 Corintios capítulo 8, verso 1, que dice que el conocimiento envanece, ¿cierto? Pero el amor edifica. Obviamente está fuera de contexto. Entonces, ¿por qué Dios nos dejó tanta doctrina para aprender? Si el conocimiento envanece. Obviamente ese texto está hablando respecto al conocimiento de la carne sacrificada a los ídolos. Si usted lee el contexto se da cuenta que algunos creyentes más maduros sabían que comer carne sacrificada a los ídolos no importaba, ¿cierto? Porque Dios santificaba todas las cosas. Pero para algunos que no tenían ese conocimiento, esa madurez, eso era dañino. Entonces, en ese contexto está hablando que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Usted puede leerlo después, no tenemos tiempo ahora para explicar ese pasaje. Ahora, buscar el conocimiento simplemente por conocer puede que expanda su mente, ¿cierto?, pero no transforme su corazón. Es por eso que Pablo lo que dice aquí es que seamos llenos del conocimiento de su voluntad y crezcamos en el conocimiento de Dios. Porque, hermano, cuando usted conoce a Dios y conoce la palabra de Dios, usted no va a ser un niño fluctuante llevado por doquier de todo viento de doctrina, porque usted va a conocer la palabra de Dios. Usted va a conocer lo que dice Dios en este libro. Entonces, como decimos vulgarmente, nadie le va a meter el dedo en la boca. Porque usted conoce lo que está en la palabra de Dios. Ahora, no debemos conocer simplemente para que nadie nos meta el dedo en la boca, sino conocer para llegar a un Padre celestial, con nuestro Dios que nos salvó. Es por eso que los domingos en la mañana estamos estudiando los atributos de Dios, para poder conocer más a ese Dios que nosotros decimos adorar, a ese Dios que nosotros servimos con todo nuestro corazón. Entonces Pablo le dice a los colosenses que su oración a Dios es para que ellos puedan ser llenos del conocimiento de su voluntad. Y se refiere, hermanos, con el conocimiento de su voluntad
al conocimiento de los mandamientos y principios revelados en la palabra de Dios y que nosotros debemos obedecer. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, lo que está aquí, sus mandamientos. Y obviamente también en el conocimiento de Dios, de sus atributos, de quién es Él, de su soberana voluntad sobre cada uno de nosotros. Y ese conocimiento no es para que crezca nuestra cabeza solamente, sino para que andemos como es digno del Señor. Cuando usted conoce a Dios, hermano, usted va a querer ser más como Él, porque va a quedar tan maravillado por lo que Dios es, que usted cada día va a querer ser más semejante al Hijo de Dios. Y esa es nuestra meta, llegar a ser como Cristo es. Entonces, cuando un cristiano conoce más a Dios, cuando llena su mente, su corazón de conocimiento de Dios, él quiere ser más semejante a Dios. Es por eso, hermanos míos, que una buena doctrina, una sana doctrina, le va a llevar a una sana práctica, a una sana vida, a una vida santa. Si la doctrina que usted está aprendiendo no le lleva a la santidad, entonces algo mal hay ahí. Usted está entendiendo mal la doctrina, ¿cierto? O usted está en una doctrina errada. Porque la sana doctrina nos lleva a un sano conocimiento de quién es Dios. Y ese conocimiento es para que andemos como es digno del Señor. Amén. Y es algo que también Pablo repite en sus cartas. Aquí dice en el verso 9, verso 10, dice, para que andéis como es digno del Señor. O sea, hermano, el Señor merece que nosotros andemos de una forma, que nosotros vivamos de una forma, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Esto es algo que también Pablo repite en sus cartas. Versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor. Recuerden que en la carta de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, Pablo estaba preso, ¿cierto?, encarcelado en Roma por predicar el Evangelio. Y dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces también aquí Pablo nos llama a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Filipenses capítulo 1. Versículo 27. Capítulo 1 de los Filipenses, verso 27. Dice, solamente que os comportéis. ¿Y qué dice, hermanos? Como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que os vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo sentir, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y primero los Tesalonicenses, capítulo 2. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hermanos míos, nosotros somos embajadores de Cristo. Y un embajador debe representar, ¿cierto?, a aquel reino, a aquel país, a aquella embajada celestial de la cual nosotros somos ciudadanos. Usted es un embajador del reino de Dios. Y por eso debe comportarse como tal. Amén. Debe comportarse como un hijo de Dios. Debe vivir como un hijo de Dios. Debe andar como un hijo de Dios. Porque no somos hijos de este mundo. No podemos andar como el mundo anda. Nuestra ciudadanía, dice la Biblia, está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Y esto nos enseña, hermanos, que debemos vivir de tal manera que reflejemos al mundo cuán digno es nuestro Dios de que le sirvamos de esa manera. Amén. Repito, para que usted pueda entender bien. Debemos vivir de tal manera que reflejemos al mundo, que mostremos al mundo cuán digno es nuestro Dios que le sirvamos de esa manera. Amén. Así nosotros debemos vivir.
Y para eso debemos orar los unos por los otros. Así como Pablo oraba por los colosenses para que ellos anduvieran como es digno del Señor. ¿Quiere que su hermano ande bien? ¿Quiere que la iglesia ande bien? ¿Quiere usted andar como es digno del Evangelio de Cristo? Ore, hermano. Oremos los unos por los otros. Pasemos más tiempo de rodillas. Queremos que la iglesia crezca, pasemos más tiempo de rodillas. Oremos por nuestra propia vida y por la vida de los hermanos. Así, de esa forma, Cristo enseñó a orar a sus discípulos. Y tercero y último, nuestras oraciones, hermanos míos, deben contener también gozo y gratitud a Dios. Amén. Deben ser esas oraciones expresadas a Dios con gozo y gratitud. No vaya a Dios quejándose. No vaya a Dios quejándose. Porque todo lo que Él hace, hermano mío, es bueno, es agradable, es perfecto. Es su soberana voluntad y es lo mejor para usted y para mí. Lo mejor. Versículos 12 al 14. Bueno, versículo 11, Pablo le dice, fortalecidos con todo poder. También Pablo quería y oraba por la fortaleza de los colosenses, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, para que ellos pudieran tener paciencia y para que también ellos pudieran perseverar en las cosas del Señor. Y la longanimidad tiene que ver con la paciencia, con la perseverancia en los momentos de adversidad, hermanos míos. En los momentos de adversidad. Y miren lo que dice el verso 12 ahora. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Gloria al Señor por eso. Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nuestras oraciones, hermanos, deben ser con gozo y con gratitud. ¿Y sabe por qué deben ser así? Por lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque Él, ¿cierto?, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros antes éramos hijos de ira, estábamos sin Dios, gobernados por nuestro padre el diablo, y las obras de nuestro padre queríamos hacer. Pero el Señor, por su gracia, por su misericordia, por ese gran amor con que nos amó, ¿cierto?, cuando estábamos muertos en pecado, Él nos rescató, nos salvó, nos sacó de la potestad de las tinieblas, cortó ese yugo que teníamos esclavizado al pecado y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y en ese Hijo es en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Y ese Hijo se llama Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, hermanos, la oración, dijo un hombre, es la conversación del alma con Dios. En la oración y por medio de la oración expresamos nuestra reverencia y adoración a Dios, desnudamos nuestras almas en confesión contrita ante Él, derramamos nuestro agradecimiento de corazón y le ofrecemos nuestras peticiones y nuestras súplicas, dijo este hombre. En la oración experimentamos a Dios como un ser personal y poderoso. Él nos escucha y actúa en respuesta a nuestra oración. La oración es el medio que Dios utiliza para hacer que su soberana voluntad se cumpla. La oración, dijo este hombre, debe ser dirigida a Dios y únicamente a Dios, ya sea a Dios como la Trinidad o a las personas que conforman la divinidad. Orar a cualquier criatura o a cualquier cosa creada es idolatría. La oración, para ser apropiada, hermanos, debe tener varios requisitos. Número 1, quiero nombrarles algunos rápidamente. El primer requisito para que la oración sea apropiada es acercarse a Dios con sinceridad. Amén. Cuando usted vaya a orar, acérquese a Dios con sinceridad. No vaya a presumir. Usted no tiene de qué presumir delante de Dios porque Él conoce toda nuestra vida. Conoce toda nuestra historia, conoce nuestro corazón, conoce sus pensamientos, lo conoce absolutamente todo. No sea como aquel fariseo que se puso de pie, ¿cierto?, en el templo para orar y dijo, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrón, adúltero, avaro,
¿cierto? Doy diezmo de todo lo que gano, etcétera, etcétera. Eso es presumir delante de Dios. No vaya a presumir, porque Dios conoce que usted no es nada delante de su presencia. Ni yo soy nada delante de su presencia. Vaya con sinceridad, reconociendo quién es usted y quién es Dios. Las frases, hermanos, huecas y las frases falsas son una burla. Son una burla delante de Dios. Son una ofensa para Él. Entonces vaya con sinceridad. No vaya programado con lo que va a decir a Dios. Ore sinceramente. Ore con sus palabras. Dígale a Dios lo que su corazón quiere decir. En base, obviamente, a su voluntad. Segundo requisito es que debemos acercarnos a Dios con reverencia. Con sinceridad, pero con reverencia, hermanos míos. Al orar, siempre debemos tener presente a quién le estamos hablando. Usted no está hablando a cualquier persona. Usted está hablando al Dios único, vivo y verdadero. Amén. Entonces, tenga en cuenta siempre a quién le está hablando. Es a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que está en el trono. Aquel que tiene suprema autoridad. Tercer requisito, bueno, con acercarse a Dios con sinceridad, con reverencia y también acercarse a Dios en humildad. Amén. Acercarse a Dios en humildad y con humildad. Y eso significa recordar quién es Él y quiénes somos nosotros. Somos sus hijos adoptivos. Él nos ha adoptado, dice la Biblia, como sus hijos. Y esa palabra adopción en la Biblia va más allá de lo que nosotros entendemos. Cuando una persona adopta a un hijo, ¿cierto? No es de su sangre, no tiene sus genes, ¿cierto? Tiene los genes de otra persona, pero él la adopta porque ese niño está sin padre, ¿verdad? Pero cuando Dios nos adoptó es algo diferente a lo que nosotros conocemos como adopción. Cuando Dios nos adoptó, Él nos toma cuando nosotros no éramos sus hijos, pero Él nos da de su sangre, nos da de sus genes y nos hace hijos reales de Él. Esa es la diferencia. Entonces, hermanos, debemos acercarnos a Dios con humildad, sabiendo que nosotros somos criaturas pecaminosas. Y Él nos invita a venir a su presencia, a entrar confiadamente, dice Hebreos, al trono de la gracia, pero sin arrogancia, hermanos. Saquemos la arrogancia de nuestro corazón. Es por eso que no creemos, rotundamente no creemos en aquella doctrina, ¿cierto?, de la confesión positiva que dice, yo declaro, Señor, que así va a ser y que tú tienes que hacerlo así. Yo decreto que así. No, hermano, hágase tu voluntad, dijo Cristo, así en el cielo como en la tierra. Con humildad. Señor, que se haga tu voluntad. Cristo mismo, hermano, dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Si es posible, Señor, pase de mí esta copa. ¿Recuerdan? Pase de mí esta aflicción. Que la ira tuya no se manifieste sobre mí. Eso quería decir Cristo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ni aun Cristo declaró y decretó. ¿Por qué nosotros tenemos que hacerlo? Entonces, hermanos, la fe que nosotros presentamos delante de Dios cuando oramos debe incluir nuestra confianza también de que Dios nos está escuchando y de que Él va a responder nuestra oración. Algunos oran sin creer que Dios va a responder. Debemos orar creyendo que recibiremos. Y debemos orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Siempre cierra su oración, termina su oración en el nombre de Jesús. No porque sea un rito para nosotros, sino porque así estamos reconociendo, hermanos, que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y eso dice 2 Timoteo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Cristo es el intercesor. Cristo es el sacerdote. Hermanos, eso es algo tremendo. Es una doctrina maravillosa de que Cristo es el Cordero que se entregó. Recuerdan que en el Antiguo Testamento tenía que ir un sumo sacerdote una vez al año para derramar la sangre del Cordero en el propiciatorio. Pero Cristo, cuando se entregó una vez y para siempre por nosotros, Él hizo el rol, ¿cierto?, del Cordero. Ese Cordero representaba, simbolizaba a Cristo. Y el sacerdote también. Cristo es el Cordero y Cristo es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Es algo maravilloso.
Y el Espíritu Santo es nuestro ayudador también en la oración. Y quiero nombrarle un acróstico para cerrar, hermanos, que puede ser útil para que usted y yo aprendamos a orar. El acróstico CASA, C-A-S-A. Y cada una de las letras va a representar algo útil para la oración. C, confesión. A, adoración. S, súplica. Y A, agradecimiento. CASA, confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Que esas cosas contengan su oración. Siga ese acróstico bien sencillo y estaremos seguros de haber incluido los elementos necesarios en una oración de calidad ante Dios. En una buena oración. Entonces, hermanos, este misterio de la oración es algo maravilloso y es algo que nosotros debemos usar para nuestro crecimiento y el de la iglesia. Valoremoslo más como iglesia. Amén. Valoremos lo que es realmente la oración. Como iglesia y personalmente, ¿cuánto tiempo usted invierte a diario en oración? Toda batalla se gana primero de rodillas. Debemos ser hombres y mujeres y una iglesia de oración. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo queremos agradecerle su infinito amor y misericordia. Gracias, Padre, porque usted ha sido bueno. Gracias porque usted ha sido fiel, Señor. Y gracias, Padre, porque usted nos escucha a través de la oración. Le rogamos, Padre, que usted haga de nosotros una iglesia de oración. Una iglesia que crea, Padre, que usted responde nuestras peticiones. Oramos, Señor, por ello. Oramos que su gracia nos acompañe. Oramos, Señor, por nuestra iglesia, para que usted la proteja, la cuide, para que usted saque la mundanalidad, saque la carnalidad, saque todo aquello que pueda afectar, que su gloria se manifieste en nosotros, Señor. Por favor, le rogamos que nos cuide. Guarde a cada hermano, Señor, de esta iglesia. Guárdelos de tentación. Provea, Señor, en sus necesidades. Hay súplicas en su corazón, Padre. Deseos en el corazón de cada uno de mis hermanos. Ruego que usted obre en sus vidas. Y responda de acuerdo a su voluntad. Padre, gracias porque usted es bueno. Y porque usted es fiel. Y gracias porque podemos descansar en usted, Señor, a través de la oración. Le alabamos, Señor, y le damos gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Salvador,